Le voy a pedir que nos vayamos ubicando en la carta de Santiago, capítulo 1. En estos días he venido tocando el día domingo el tema de la santidad y realmente creo que necesitamos cada día estudiar este tema. Y hoy quiero compartir algo acerca de las tentaciones, porque precisamente la tentación es un impulso a hacer nuestra voluntad y a dejar la voluntad de Dios a un lado. Dios tiene un designio, Dios tiene un pensamiento, tiene un deseo revelado en las Escrituras, pero los seres humanos en muchas ocasiones nos olvidamos y hacemos lo que queremos. Por eso creo que debemos vencer las tentaciones, ser fieles a Dios en medio de la tentación. Es más, en medio de las tentaciones nosotros crecemos. Así que les invito para que se ubique en el capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oremos por un momento. Señor Todopoderoso, damos los honores a ti. Nos acercamos con reverencia, pero con alegría, porque en ti encontramos paz, fuerzas para continuar. Encontramos el abrigo, encontramos el alivio a las presiones de la vida. En ti encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Por eso cada día te buscamos con deseo, con intensidad. Cada día venimos a tu presencia para decirte: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y por lo tanto te ruego que pastorees nuestro corazón, pastorees nuestra alma en medio de todos los tiempos. Señor, gracias porque tú eres Dios, que tienes el control de todo, y por eso nos sentimos seguros. Hoy te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón y que nos ayudes, porque queremos serte fieles en medio de cada situación que vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lógicamente, Santiago escribe a unos hermanos que estaban siendo probados, tenían tribulaciones, y además de tribulaciones, también tentaciones de su propia carne, pruebas de afuera, la gente presionando para que abandonaran la fe en Dios, la fe en Cristo, pero también los propios deseos, porque creo que los cristianos tenemos presión por lado y lado. El mundo, que a veces se manifiesta a través de los amigos, a través de la misma familia, pero también nuestros propios deseos que combaten. Pero yo diría que cada tentación es una oportunidad también para hacer el bien. Es una oportunidad para hacer lo correcto. Nosotros somos libres de elegir. El diablo quiere probar que nuestra voluntad no obedece a Dios, sino que al contrario obedece a nuestras propias pasiones. Dios permite que nosotros seamos probados para que cada uno identifique cuál es su fe en Dios realmente. Tenemos muchos casos. Dios permite que Job sea probado y a la vez tentado, porque lógicamente en medio de las pruebas muchos pensamientos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandona? En fin, entonces las pruebas se convierten en tentaciones, pero Dios lo permite para que cada uno pueda darse cuenta cuán fuerte es su fe. En varias ocasiones he dicho que uno no puede decir que es fiel, que es un buen cristiano, a menos que sea vencedor en medio de las pruebas.
en medio de las tentaciones. Si la gente nos felicita y no tenemos nunca una tentación, ¿cómo podremos decir que realmente somos cristianos fuertes? Entonces, cada vez que nosotros vencemos una tentación, crecemos y demostramos que cada día nos parecemos más a Cristo Jesús. Este pasaje me gusta mucho porque empieza con una bienaventuranza. Feliz es que realmente hay una dicha cuando una persona puede soportar la tentación. Y no solamente porque el espíritu se siente feliz, se siente dichoso, sino porque también dice el texto que cuando uno vence las tentaciones, tiene de parte de Dios un premio, una corona, por haber demostrado que realmente ama a Dios. Mire cómo dice el texto: feliz, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dicho de otra manera, vencer las tentaciones es demostrar que realmente amamos a Dios. En primera medida, quiero decirles en esta noche que las tentaciones siempre siguen un modelo. Es decir, los cristianos tenemos que entender cómo opera el enemigo. Pablo pudo escribir a los Corintios: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, es decir, no desconocemos sus maquinaciones. Él opera de la misma manera siempre. Ustedes se dan cuenta cómo tentó a Eva. Fue de la misma manera que tentó al Señor Jesús. Y también San Juan nos dice que en el mundo están precisamente esas cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, el enemigo sabe cuáles son los deseos del ser humano y por eso ataca allí. Entonces quiero decirles que tenemos que ser muy sabios y vigilantes. Pedro en algún momento dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiendo, buscando a quien devorar, ¿no? Así que tenemos que estar muy, muy alertas. Entonces, ¿cómo opera? Primero, él identifica, escuchen, él identifica deseos de cada uno. Es decir, él ha tenido tiempo de vigilarte. ¿Qué ha sido o cuál ha sido su debilidad? Y va a atacar por ahí, primero por ahí. Santiago, en el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Pero si usted nota aquí, en el pasaje que leímos, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él te ha visto caer en muchas ocasiones y por eso vuelve a atacar por ahí. Satanás identifica nuestros deseos y se aprovecha de ellos. La historia de de Jacob y de Esaú. Esaú sale al campo a cazar, llega cansado, con hambre, y él sabe que eso es una fuerte presión para el ser humano, tener hambre. Y de una vez aprovecha y le ofrece un plato de lentejas. Y la tentación es a despreciar las bendiciones que tenía Esaú por ser el primogénito. Y él, precisamente para suplir ese deseo, entonces vende su primogenitura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás lo primero que hace es identificar nuestros deseos. Y aquí cada uno tiene que entonces darse cuenta qué es lo que tiene como débil. Y quiero decir que todos los seres humanos
tenemos algunas debilidades y el diablo las sabe. Cuentan que en una ocasión 3 hermanos estaban dialogando acerca de sus luchas y de sus pruebas, y el uno dice: realmente mi debilidad es el trago. Yo he tenido eso, y es más, llevo tantos años en la iglesia y todavía por ahí en algunas ocasiones se me da por tomar por ahí a escondidas. Y el otro dice: bueno, ya que entramos en esto, pues yo también tengo que contarle que mi problema ha sido la parte sexual. Esa ha sido mi debilidad y también he tenido algunas caídas. Y le preguntaron al tercer hermano: ¿y cuál es su debilidad? Yo: pues mi debilidad es el chisme, y le voy a contar al pastor lo que ustedes están hablando. Amados hermanos, todos los seres humanos tienen debilidades, porque es que a veces creemos que solamente el adulterio, la fornicación o el trago. Hay otras debilidades y otras tentaciones. Algunos el chisme, otros la falta de fe, ¿no? Y muchas otras cositas que por ahí, ese rencor que por ahí se guarda, no somos capaces de perdonar las ofensas y más bien las guardamos, también son tentaciones que tenemos que vencer. Entonces, tenemos que en primera medida descubrir que Satanás es como un león, lo describe la Biblia. Es alguien que tiene el tiempo para atacarnos cuando nosotros nos descuidamos. Él va a sugerir que ese deseo que puede ser legítimo, ese deseo que puede ser normal, sea suplido de una manera incorrecta. Ojo, los deseos no son malos. Muy normal que un hombre desee a una mujer por su naturaleza, pero es el pecado o la tentación a suplir ese deseo de una manera ilegítima. Dios nos da unas reglas y de unas formas legítimas de suplir los deseos y necesidades que tiene el ser humano. Y no solamente de manera equivocada, sino que también en el momento equivocado. Hay que tener mucho cuidado. Así que lo segundo que el diablo va a hacer es sugerirte que suplas ese deseo ya. El Señor Jesús también sintió hambre y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. No era el momento de comer, estaba en un ayuno, era el momento de orar. Ojo, Pedro también en algún momento fue tentado a dormir cuando era el momento de orar. Así que debemos estar muy pendientes. Si Satanás descubrió o descubre cuáles son nuestras debilidades, nosotros también debemos tener eso muy claro. ¿Cuáles son nuestras debilidades para trabajar en ellas? Porque si nosotros no las fortalecemos, el enemigo se va a aprovechar. ¿Cómo vencer las tentaciones? Y yo creo que esa es la pregunta del millón aquí. Repito, todos los seres humanos tenemos tentaciones. En primera medida, no se asuste, no se angustie por eso, porque en muchas ocasiones el hecho de ser tentado, algunos ya dicen: pequé. Ser tentado no es pecado. Aún el mismo Señor Jesús fue tentado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, que me gustaría que usted lo subrayara o lo aprendiera de memoria. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué bonito eso. Y lógicamente los evangelios nos registran que el Señor fue tentado, pero no pecó. Cuando a veces vienen las tentaciones, nosotros nos asustamos. Y a veces respondemos de una manera equivocada. Es más, hay gente que juzga a otros sencillamente porque es tentado en alguna cosa. Creo que las tentaciones yo las he mirado como un cumplido, más bien, como un cumplido.
Eso quiere decir que usted es humano, usted es un objetivo. Por lo tanto, quiere decir que el diablo no está contento con la vida que usted lleva porque estás agradando a Dios, entonces quiere hacerte caer. No, repito, no se asuste, no lo vea como algo malo. Ser tentado no es malo. Lo malo es caer en la tentación. Por eso el Señor Jesús nos invita a orar para no caer en las tentaciones. Entonces, número 1, no se asuste, no se asuste. Pero hay una segunda cosa que debemos hacer y es automática y rápida: pedir la ayuda de Dios. Hebreos capítulo 4, que les dije que debiéramos aprender, me gusta porque el versículo 15 y 16, que son complementos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No debemos asustarnos, sino al contrario, ir a Dios, que es el segundo paso, pedir la ayuda. Por eso en el Padre Nuestro está incluido que debemos pedirle a Dios no nos deje caer en las tentaciones. El Salmo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué bonito. Si nosotros nos podemos invocar a Dios en el momento de las tentaciones, contarle a Él. El problema es que nos asustamos, como lo dije al inicio, y ya entonces nos damos casi por vencidos. Pero el diablo utiliza eso, el miedo, la intimidación. Recuerden que la Biblia dice que el diablo anda como un león, y el león ruge precisamente para asustar a la presa, para que la presa se paralice. Pero el hecho de que el león ruja no quiere decir que ya la presa está vencida. Es el tiempo para correr, para ir a la presencia de Dios, dedicar tiempo para contarle a Él. Y vuelvo a repetir que el texto de Hebreos 4 dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no nos hemos dado cuenta que podemos contar con el que ya venció, con Cristo Jesús que ya venció. Así que es lo segundo que tenemos que hacer. Ora y cuéntale al Señor. A veces nos da pena contarle a Dios que estamos siendo tentados por el enemigo a hacer cosas malas. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Aún en negocios, aún en cosas que uno no identifica mucho como un peligro, puede ser que Él esté tentando ahí. Muchos pasajes de la Biblia pueden dar cuenta cómo los hombres a veces se confían, los seres humanos nos confiamos y no nos damos cuenta que Él está al acecho. El Evangelio de San Mateo capítulo 16 cuenta que el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y los discípulos contestan, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, un profeta que resucitó de los muertos. Y luego el Señor pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo elogia. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego el Señor dice, pero es necesario que vaya a Jerusalén y sería arrestado por los principales sacerdotes. Pero dice el texto que Pedro se acerca a Jesús y empezó a reconvenirle, a decirle, no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En un momento de orgullo,
porque había acertado y porque había tenido una revelación de Dios, vino el tentador a dañarlo. Y es que, repito, que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar en constante vigilancia y en constante oración. Vigilancia, porque si el enemigo ha descubierto cuáles son nuestras debilidades, entonces nosotros tenemos que también estar pendientes. Eso sí, no asustarnos, sino más bien orar. Y hay una tercera cosa que nosotros debemos hacer, y es alejarnos de las cosas que nos producen tentación. Aléjate. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje, no des lugar al diablo. A veces nos confiamos demasiado y creemos que podemos vencer, que yo soy fuerte, que esto no es algo que demande esfuerzo. Pero recuerden que al diablo no se le puede dar ni el dedo, porque empieza a cogerle la mano y luego sigue avanzando. Y bien dice la Escritura, no des lugar al diablo. No hay nada más peligroso que la confianza en uno mismo. Aléjate de todo aquello que pueda ser una ocasión de caer. Si tu problema es el alcohol, y entonces aléjate de esos lugares donde venden el alcohol, de esos amigos que te van a invitar. Si ya sabes que ahí está la tentación, aléjate. O si tu problema tiene que ver con la parte de sexualidad, igual aléjate de los lugares donde puede ser una ocasión de caer. Si es como el caso de la historia que les conté, el chisme, entonces procura no reunirte, procura no enterarte de las cosas que pueden ser una ocasión para caer. Cada uno de nosotros tiene que primero identificar sus debilidades, sin asustarse. 2, orar a Dios y con Él desahogarte y contarle cuáles son las debilidades. Y número 3, alejarte lo que más puedas de aquello que te hace caer. Muchos pasajes de la Biblia en el libro de los Proverbios dice que el avisado ve el peligro y se esconde, pero a veces nosotros buscamos el peligro. Sabemos que allí está, pero queremos por curiosidad acercarnos a mirar y decir, no, esta vez no voy a caer, yo soy fuerte. Pues no, el enemigo es astuto y puede engañarnos. Amados hermanos, creo que todos nosotros, los cristianos, podemos vencer las tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el ayudador, el Espíritu Santo. Lo tenemos a Él, que nos ayuda. El apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna. Puede decir, no, es que esto era imposible resistir. Todo aquello que el enemigo utiliza se puede vencer. Yo recuerdo que un hombre me dijo, es que esto no, es imposible que un hombre rechace una tentación como esa. Y yo le dije, pues si es hombre, al contrario tiene que decir que no, porque esa sí es verdadera hombría, esa sí es verdadera muestra de fuerza y fortaleza. En el caso de José, que tuvo que huir, porque sabía que si se quedaba ahí, hubiera podido caer. Por eso aléjate. En el libro de los Proverbios nos recomienda, mira bien por dónde caminas y aléjate de la vereda o del camino de los malos. No pases por ahí, tenga cuidado. Amados hermanos, recuerden que no estamos solos. El Señor nos quiere acompañar y nos quiere dar la victoria. La vida cristiana es un caminar absolutamente de la mano de Dios. Solos no podemos. Por eso tenemos que estar alerta. El apóstol Santiago aquí nos está diciendo, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que soporta las tentaciones, porque no solamente recibirá la corona de Dios, sino que también es una prueba de que amas a Dios. Tenga mucho cuidado porque el enemigo quiere matarte. El domingo precisamente hablé de lo que hace el pecado. El pecado destruye a la gente que le sirve.
Y este texto dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, dediquemos tiempo para orar delante del Señor por nuestra propia vida. Pablo le escribió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y ese es mi consejo, hermanos amados, ten cuidado de ti mismo. El enemigo quiere que nosotros hagamos lo que queremos, nuestra propia voluntad. Pero recuerden que ese no es el propósito de la vida cristiana, es poder honrar a Dios y hacer la voluntad de Él. Por eso le pido que incline un momento su rostro y oremos a Dios. Señor Todopoderoso, todos los honores y los tributos te pertenecen. Gracias, porque no estamos solos en este caminar. Tú estás con nosotros y sé que en los momentos de pruebas, de dificultades, ahí estás. Cuando nosotros clamamos a ti, vienes para ayudarnos. Aún en los momentos de debilidad, en los momentos de tentación. Señor, yo te ruego que fortalezcas nuestra vida, no permitas que vayamos a pensar que pecar es algo liviano. Ayúdanos, Señor, para entender que no hay nada mejor, no hay nada más que traiga dicha, que traiga felicidad, como el poder vencer todas las tentaciones, cualquiera que sean. Señor, ayúdanos para demostrar que te amamos. Hoy oro por cada hermano que está batallando con sus propios deseos. Oro por cada hermano que también está siendo presionado por el mundo. Por favor, danos la capacidad de vivir para la gloria de tu nombre, honrándote en todo tiempo. Señor, más en este tiempo, más en este instante, cuando sé que tu venida es próxima. Ayúdanos a mantenernos fieles. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.